Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 5 y estamos conformados por Gabriela Carmilema, Nicole Guevara, Andrea Inca, Jennifer Vargas, Vanessa Pillajo, Michelle Mayanquer y Michelle Silva. El día de hoy les vamos a hablar acerca del enfoque cualitativo. Con nuestra exposición vamos a empezar con el concepto de enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo responde a las preguntas ¿qué?, ¿cómo? y ¿cuál? El enfoque cualitativo viene de dos concepciones, una que tiene que ver con las cualidades de los objetos y la otra que es integral y de manera comprensiva. Dentro de la investigación, el enfoque cualitativo produce datos descriptivos propios que pueden ser atraídos de palabras de las personas o de la conducta observable. En investigación también se genera información relevante del objeto. ¿Y de qué manera se lo hace? Describiéndolo y caracterizándolo. El concepto de enfoque cualitativo es la descripción de cualidades de un fenómeno mediante la observación a partir de una realidad. Esto trata de descubrir cualidades de manera integral. El enfoque cualitativo también se denomina investigación de tipo naturalista, fenomenológico, interpretativo y etnológico. Todo esto debido a que trata de descubrir por medio de fenómenos existentes en el medio, los interpreta y los expresa. Además de ello, el enfoque cualitativo plantea un problema que no tiene un proceso definido, como lo hace el enfoque cuantitativo. Continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre las características del enfoque cualitativo. Bueno, una de las características es que este enfoque es inductivo. Los investigadores desarrollan conceptos partiendo de datos para poder evaluar hipótesis y teorías que habían sido utilizadas por otros investigadores. Otra característica es que el investigador observa el escenario y también a las personas que le rodean. Otra característica es que los investigadores son sensibles a los efectos que estas investigaciones se puedan producir en las personas sobre el objeto de estudio. También otra característica, los investigadores tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellos mismos. El investigador, para que la investigación sea esencial, debe experimentar la realidad tal y como otros lo experimentan. Otra característica es que el investigador aporta sus propias creencias y perspectivas. El investigador toma los puntos de vista de todos. El investigador busca la verdad y no busca una comprensión detallada. Otra característica es que el investigador produce información de casos particulares que estudia, por lo que es difícil generar. Otra característica es que los investigadores dan validez a sus investigaciones a través de una proximidad a la realidad empírica. A continuación vamos a hablar acerca de las fases del enfoque cualitativo. Las fases del enfoque cualitativo es una parte que se suponen y mezclan en camino a responder las preguntas planteadas. Estas fases son la preparatoria, campo de trabajo, analítica y la informática. Estas 4 fases están compuestas por distintas etapas y cuando se llega al final de una fase se produce algún tipo de producto final en el que el investigador lo concrete en un proyecto de investigación. A continuación les vamos a hablar acerca de la primera fase, que es la preparatoria. Esta es la fase inicial de la investigación cualitativa y está constituida por 2 grandes etapas, que son la reflexiva y la de diseño. La etapa reflexiva es la búsqueda reflexiva de información por parte del investigador y puede ser de campo o bibliográfica en conjunto con la formación, conocimientos y experiencias que este investigador tenga. Esto lo hace para establecer el marco teórico. Luego tenemos la fase de diseño, que se sustenta en la fase anterior. Esto es para dar la forma a la investigación cualitativa y para dar el cumplimiento del documento que contiene el marco teórico, cuestiones de investigación, objeto de estudio, metodología de investigación, técnica de recopilación de datos, análisis de los datos y la aprobación de la investigación. Tenemos un autor, es Rodríguez, que en 1996 nos explica que esta fase inicial de la investigación cualitativa, en ella podemos diferenciar 2 grandes etapas. Como anteriormente ya mencioné, es la reflexiva y la de diseño. La reflexiva, esta es en la que el investigador va a tomar como base su propia formación investigadora, sus conocimientos de experiencias sobre los fenómenos educativos. Él va a utilizar su propia ideología, intentando establecer el marco teórico conceptual desde el que parte la investigación. Y la etapa de diseño se dedicará a la planificación de las actividades que se ejecutarán en fases posteriores. Tenemos también fuentes pertinentes de donde procede esta información.
Como lo explica Rodríguez, la obtenemos de la vida cotidiana, de experiencias concretas significativas. También lo hacemos con contraste con otros especialistas y la lectura de trabajo de otros investigadores. La siguiente fase es la fase de trabajo de campo. Esta consiste en el estudio realizado en el espacio concreto y en contacto directo con el objeto de estudio, que es la población o muestra. Las acciones a desarrollar en el trabajo de campo son tres. La primera es la preparación de la muestra a estudiar, la siguiente es la recolección de los datos, la tercera es la preparación de datos para el análisis. Las tareas implicadas dentro del trabajo de campo son la selección de instrumentos, la previa prueba de instrumentos seleccionados para verificar la eficacia de los instrumentos seleccionados, la preparación de la comunidad, es decir, pedir permisos pertinentes, crear un clima favorable, entre otros. Y la última tarea implicada es la recogida de datos. Esto se puede dar de dos maneras: la recolección de datos primarios y la recolección de datos secundarios. También tenemos estrategias dentro del trabajo de campo, las cuales son tener actitud positiva hacia la gente, crear una atmósfera agradable, tener un buen rapport y tener un buen comportamiento mutuo de colaboración. Y la última son las técnicas de recolección de datos, donde está la observación, la entrevista, el estudio de documentos y cuestionarios. Para recapitular, las fases y etapas de la investigación cualitativa son la preparatoria, el trabajo de campo y, en este caso, la analítica. Vamos a hablar en este momento de la fase analítica. Es un proceso sistemático. Sus instrumentos van a ser la observación, la entrevista y la lectura. Consiste en esclarecer estructuras de significación y determinar el campo social y su enlace. De acuerdo a los resultados, las tareas que se van a cumplir en la fase analítica son la reducción de datos, la disposición y transformación de datos y, por último, la obtención de resultados y verificación de conclusiones. En estas tareas existen ciertas actividades que pueden ser sucesivas, pueden ser simultáneas o pueden incluso no tomarse en cuenta. También existe la posibilidad de que se extiendan y se conviertan en un proceso de análisis individual. Fase informativa. La fase informativa es un proceso de la investigación que tiene como resultado entregar una base de datos. La fase informativa es un informe que es un argumento convincente que tiene datos de apoyo. Tiene dos formas. La primera es de lector, que se basa en resolver un puzzle con el investigador, y la otra es de resumen, donde su principal hallazgo es presentar los resultados que apoyan sus conclusiones. En esta fase informativa, las publicaciones que se realizan lo hacen mediante revistas especializadas. De igual manera, el investigador tiene que ser crítico y él mismo elabora un texto de campo con los documentos que se han obtenido. Que el enfoque cualitativo en la investigación, su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un determinado sistema social. También se le denomina enfoque holístico, porque considera el todo de indeterminado contexto sin reducirlo al estudio de sus partes. Las características son recolección de datos sin medición, recolección de datos utilizando técnicas que no pretendan asociar las mediciones con números, las técnicas utilizadas, la observación mediante estudios de campo, entrevistas, realización de audio y video, fotografías y encuestas, tratando de realizar una descripción de los comportamientos y manifestaciones presentadas en el mundo exterior. En la investigación cualitativa, lo que se espera es una descripción, una comprensión experiencial y múltiples realidades. Gracias.